โดนนี่ไม่ตายที่สองคนโบราณจับจุกจับจุกจับHola a todos, yo soy Caplex y me encuentro en el barrio marginal más grande de toda Tailandia, el Lon Toi. Estamos exactamente en Tailandia, en la parte céntrica. Lo curioso de este barrio marginal, pobre y a la misma vez peligroso, es que estamos rodeados de estructuras de gente rica, de edificios sumamente caros, millonarios. Y esto de entrada marca un contraste bastante llamativo, bastante increíble, porque estamos hablando de gente rica que vive cerca, al lado de la gente más pobre de esta ciudad y por ende de este país. Este es básicamente el inicio a lo que es el barrio, la favela, por así decirlo. Podemos ver esto que es muy típico en este tipo de lugares, los cableados todo enredados, todo ahí amontonados, que bueno, ya me acostumbrado a verlos, al menos de donde soy también es así. Un puesto de comida de un señor, oh mira, mira cómo lo hace, qué mago, qué artista. Esto, amigos míos, es el 7-Eleven fake acá en Tailandia, al menos en este barrio, porque bien, conserva los colores de la cadena estadounidense, algo similar en el logo. Y bueno, lo que se vende también es lo mismo que en un 7-Eleven. Algo que se repite mucho en este tipo de barrios marginales es que la gente en su mayoría se dedica a la recolección de basura. Vemos un camión lleno de sacos, de bolsas enormes de basura y gente que la está recolectando. No para de trabajar esta gente, cada día, no descansa ni un solo día. Imagino que aquí entraron personas o homeless o, bueno, ladrones por así decirlo. Ahí hay una persona que no. Al ser este un lugar, entre comillas, peligroso, ya se pueden ver bastantes negocios o casas, por así decirlo, donde hay gente, criminales, han hecho de las suyas este lugar. Miren, incluso entraron acá y lo dejaron todo lleno de basura. Esta puerta metálica replegable también sufrió bastantes daños, mira. Imagino que aquí entraron personas o homeless o, bueno, ladrones, por así decirlo. Ahí hay una persona que no. Bueno, había una persona que estaba viviendo básicamente ahí, afuera del lugar. Y por acá tenemos más basura que, créame, hasta el momento en que llevo en el país no he visto este tipo de cosas. Es la primera vez. Ojo, esto claro, lo hemos visto en bastantes lugares que hemos documentado, pero al menos en Tailandia se podría decir que es el lado de la otra cara que no siempre se muestra. Y ojo, que acá no hay ni un turista, por suerte. Mira, un dispensador de agua que en su momento funcionaba bien, pero ahora no sirve. Lo han arruinado, lo han pintarrajeado. Oye, ¿no? Pobrecito. Hay cosas muy latam acá. Bueno, tal vez cosas de tercer mundo, pero tenemos una venta de ropa usada o a medio uso. Acá hay varias playeras. Oye, mira esta de Scooby-Doo, creo que es. 10 bahts valen. Centavos de dólar. Muy barato. Este sí es el 7-Eleven original. El otro que vimos era el fake. Ahora sí, estamos a punto de internarnos al interior de la favela. Como les dije, la gente acá vive en condiciones un tanto malas. Bueno, ya lo van a ver a continuación. Así que, uy, mira, una moto viene por acá. En este país, al igual que en la India y varios de Asia, las cosas funcionan así. Se utiliza mucho la motocicleta y transitan con ella por donde puedan y quieran. Vamos. Mira esto, acá varias casas ya, mira, o sea, tiene, es una especie de canal y su cocina está puesta encima del canal de una manera improvisada. Un tiro negro,
Mira esto, una cancha en medio de la favela, que más que cancha parece que es un estacionamiento de motocicletas. Qué loco, ¿eh? Sí que acá ya cambia todo, ¿eh? Todo el contraste. ¡Wow! Mira esto. Está todo contaminado, amigo. El calor acá sigue es insoportable, amigos. Y ya, ahora sí estamos dentro de lo que es la favela como tal. Se puede ver de inicio que las casas son bastante estrechas, son muy pequeñas. Mira, por ejemplo, esta es una casa. Tienes la puerta, lo que sería la habitación, y acá es donde termina. Después sigue otra casa. Por cierto, esta está deshabitada. Imagino que ya no vive nadie, ¿eh? Que la desocuparon todo. Esta sí está habitada y vive gente. Y miren, súper pequeña. Esto medirá 3 metros. Para el fondo igual, 3x3, 9 metros cuadrados, imagino. Ya, hay unos perritos ahí. Y la favela pequeñita. Toda la favela está situada en un punto muy estratégico. Estamos prácticamente rodeados de canales. Por eso es que Long significa canal en tailandés. Y de ahí viene el nombre de toda la favela. Además de que estamos súper cerca de un puerto comercial acá en Bangkok, Tailandia. Ya lo dije en anteriores videos. La religión de este país, la principal es el budismo. Tenemos aquí una especie de altares donde la gente viene, reza, ora. Por acá de igual manera tenemos otro altar donde se prenden velas, se pone bebidas. Todo muy religioso y también muy similar a lo que, bueno, viene una moto. Esto es muy normal acá, o sea, este no solo es un paso para peatones, sino también para automóviles. Mira esto, hasta cámaras de seguridad en algunas casas. No crean que por ser un barrio pobre va a descuidar la seguridad. Muchas de las construcciones están construidas, levantadas sobre los canales. Por ello es que por acá vemos ya agua por debajo de lo que sería el piso y mucha basura. Está contaminado. Bien, estamos con el señor Dam. Él tiene 59 años y ha vivido toda su vida en la favela. Actualmente se dedica a la carpintería. Actualmente se dedica a la carpintería. Están justamente reparando esta casa junto con su esposa, su hijo. Sí, son muy amables. Y por más que se vea que está tatuado todo el pecho, uno diría, no, qué intimidante, que nos puede hacer algo malo. Pero no, fue súper amable en atendernos, en decirnos a qué se dedica, que está ahí martillando y todo. Súper interesante. Nice tattoo. Very good tattoo. Hace rato nos explicaba que los tatuajes son una identidad. Es algo que los jóvenes, principalmente de esta favela, lo hacen como una forma de mostrar su identidad, de preservar lo que ellos son como tal. Y no, pues es interesante cómo aquí trabaja, se viste. Ah, mira, atrás también. ¡Wow! Todo está en idioma tailandés, varios símbolos. Tremendo esto, amigo. โดนทางเขานี่แล้วโดนนี่ Ôi. ไม่เป็นไรเนี่ยโดนนี่ Người tài. ที่2 คนคนละอันจับจับไปตึงเดียว Người tài. ไปตึงเดียวไม่ตายหาหมดเลยอ่ะให้ฉันพูดกับเจียวอ่ะฉันไม่พูดเขาบอกกูให้อะไรมึงพูดดิให้มึงไปมาไม่ปะไม่บอกแล้วไม่คุยด้วยแล้วทงเทงเนี่ย Sí que me estoy sorprendiendo de la amabilidad de la gente de este lugar. Es inmensa, la verdad. Y ahora esta señora me acaba de ver. Esta señora al verme hablar con el señor Dan me dijo, ¿por qué no pasas a mi casa? Te la muestro. Ah, let's go. 100. 200. 100, please. No?
Mira, ahora me está pidiendo dinero. ผมมีเบบี้มาเธอนอนโอ้ Ah, ok. เพื่ออยู่ Ah, ok, ok, no worries, no problem, ok. Muchos de los pisos del barrio están hechos prácticamente de madera y como les dije, por dentro están repletos de agua. Esto cualquier rato puede inundarse debido a lluvias. Es muy propenso a eso. En este barrio las personas se dedican absolutamente todo para poder subsistir día a día. El hombre que tenemos acá se dedica a reparar máquinas de aire acondicionado. Ahorita mismo ya la estaba pues desarmando para poder arreglar y ver qué problema tiene. Este es su taller. Ahí lo vemos. Tiene su ventilador, tiene más herramientas. ¡Fa! Es un taller completo, amigos, y a la vez es su casa porque al fondo está su habitación. Y lo que hasta ahora no me deja de llamar la atención son los tatuajes que el hombre tiene. Casi todo su cuerpo está tatuado, todo su cuerpo. Mira eso, este gato tiene un ratón ahí. Acaba de cazar un ratón. Un ratón ha cazado. Mira, un gato tailandés. Hola. Me dejó en visto. En toda esta favela vive aproximadamente más de 100.000 personas según el último censo de hace unos 4 años. Ahora, si hablamos de lo que pagan por las rentas, servicios básicos, agua, luz, electricidad, para empezar, la renta no vale más de 200 bahts, no más de $6. Y en cuanto a la luz, el agua son gratuitos, al menos en su mayoría. Entre los sectores más conocidos de todo el barrio está el Lok 123, el Lok 456, el Lok 456 y 70 Ray. Actualmente nos encontramos en Lok 456. Son comunidades no tan grandes como tal, o sea, espacios que obviamente tienen este nombre, que conservan este nombre desde años atrás. Unos cuantos metros más para allá está Ray 70. อันนี้นะครับจะเป็นบ้านที่อยู่ในสลัมคลองเตยแต่ส่วนมากแล้วเขาก็จะอยู่ในบ้านปกติจะไม่ค่อยอยากยุ่งชีวิตกับใครถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าการที่เราห่มสักอะไรเงี้ยเช็ดชูตามร่างกายมาจากอะไรก็คือจากความรักจากความที่เขาทะเลาะกันจากการที่เขาเริ่มที่จะไม่รู้จักอะไรเขาก็จะสักปกตินั่นคือเรื่องปกติจากคนที่นี่ในชุมชนส่วนมากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครอยากอยู่เป็นของส่วนตัวส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะหาหรือว่าต้องการที่จะให้คนอื่นเข้ามาเขาก็จะเปิดใจเองทีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เรื่องเช็ดชูอันนี้ก็จะเป็นแนวคือความรักอันนี้จะเป็นชื่อลูกกับชื่อน้องโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นชื่อของคนที่เสียไปแล้วเราก็จะสักเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับคนที่อยู่ข้างหลังในตอนนี้แล้วก็จะมีเป็นปีเกิดของผมก็คืออันนี้ส่วนมากก็จะเป็นชื่อเป็นเนมถ้าต้องการอยากสักมาบอกได้เราจะพาคุณไปสักได้อีกทีหนึ่ง Grandmother. Pasó ¿Es your grandmother? Ah, ok, miren, estábamos preguntando cuánto vale este pollo. No, es cerdo que está cociendo y me dijo que no. Esto es para la familia. La muchacha lo está cocinando para su abuela, para su mamá, que están cenando acá. Thank you. What's the name of this? Tom Yum. Kai. Ah, ok, mira, esta es una sopa de pollo, amigo, que se llama Tom Yum Kai. Sopa. Ah, ya. Oye, es muy similar al español. Mira, el señor le está dando su sopita, su caldito con su traguito. Oye, está feliz el señor ahí, disfrutando un buen fin de semana. Muchos sectores del barrio están descuidados, como también hay otros que están bastante conservados, están bonitos. Por ejemplo, este, que se lo ve limpiecito, con las casas ya un poquito más conservadas, más cuidadas. No sé qué habrá dicho el brother, pero sí, es eso.
Es eso, mira. Incluso acá hay una señora que está cocinando ahí su cerdo, su pollo, lo que sea que puedan hacerlo. Siempre y cuando, bueno, a cualquier hora del día o a las horas de las comidas como tal. Vean el tremendo cableado que hay acá. Es masivo. Me recuerda mucho a favelas de Brasil, lugares de la India, Latinoamérica también, ¿por qué no? Algo que contradice la situación del barrio, que es pobre y es el más peligroso del país, es por qué hay un vehículo así acá, un vehículo de lujo, que fácilmente está a más de $100,000. ¿No les parece sospechoso esto? La razón por la cual podemos encontrar autos de lujo en un barrio de este tipo es porque hay mucha, pero mucha venta de droga. Esto explica el hecho de que muchas personas o ciertas personas tengan el poder adquisitivo de comprarse estos autos de lujo. Y a la par esto origina la adicción a muchas personas que viven en este barrio, en las favelas. Esto es un problema muy serio, muy fuerte que ocurre acá, porque sí, existe adicción a diferentes tipos de drogas. Recordarles que la marihuana es legal acá en Tailandia, pero hay muchas más otras drogas que se venden y se consumen en este barrio. Esto que los señores están jugando es un ajedrez tailandés, un juego de mesa típico en este país. ¿Ven la concentración de este como del otro hombre? ¡Wow! Y sí, es muy similar al ajedrez que conocemos allá en Occidente. Por acá lo juegan así. ¿Se acuerdan del muchacho que entrevistamos allí en la favela, allí dentro, en lo más profundo? Una persona, pocos minutos después, me dijo de que era un dealer, un repartidor de droga. Con razón, tenía un brazalete, una manilla de plata allí. Cosa que yo no me di cuenta en su momento porque estaba más atento a la entrevista. Pero ya revisando los videos, sí, se puede evidenciar eso. Además de que iba bien vestido y todo. Bueno, no podemos juzgarlo por su apariencia, pero que ya tenga una manilla de plata en un barrio así, pues ya dice mucho. Así que... wow, así no nos pasó nada, el tipo fue buena onda, nada en contra de él, pero bueno, ya nos han pasado ese dato y a tener cuidado. Hace rato estábamos allá, en la comunidad 123. Unos pasos más encontramos un puente con un paso a desnivel, donde podemos ver estas casas bastante viejitas que están acá, a orillas, al borde del río, que sí se ve contaminado, al menos se siente contaminado. Pero vean en qué condiciones están las casas. ¡Wow! Y esto es parte de Long Toi, solo que es una comunidad separada de la anterior. Bueno, separada por el río como tal. Sí. Mira, ahí está yendo a dejar a uno de los gallos a sus jaulas. Wow. Ahora sí, estamos en un taller donde estos hombres se dedican a básicamente tunear a estos gallos para que peleen. Así literal, amigos, estamos en un taller de gallos de pelea. Hace rato este hombre estaba pintando, estaba arreglando al gallo. Incluso también les ponen un par de sedantes o algún líquido a los gallos para que puedan aguantar y estar lúcidos para las peleas. Recordemos que la pelea de gallos es un negocio redondo, donde claro, los que lo practican, los que apuestan, ganan mucho dinero. Un buen dinero que, la verdad, en este tipo de lugares yo creo que viene bien debido a las condiciones y la precariedad de la vida. Pero ahí bien, está preparando muy bien para posteriormente dejarlo acá en sus jaulas. Cada gallo tiene una jaula, están ahí a la espera de la pelea. Wow, esto nunca lo había visto en ninguna parte del mundo, ¿eh?
là cái này đó chỉ cho cháu rồi. Sí, es muy cruel la manera en cómo se mueve dinero a causa, a raíz de animales. Bueno, esto se hace en todo el mundo y por primera vez me tocó verlo de esta manera, al menos así face to face. Pero bueno, lastimosamente así funciona el mundo. Ah, y no les dije, apostar con esos gallos es básicamente barato. Encuentras apuestas desde 200 bahts, incluso menos. Yes? Hello, how are you? Yes, I'm YouTuber, bro. Hace rato la avenida principal estaba muerta, pero ahora ya salieron bastantes negocios de comida, ya mucha gente despertándose a esta hora del día cuando el sol ya se está ocultando. Creo que a esta hora es una hora muy ideal para que la gente salga, porque generalmente se meten a sus casas a refrigerarse, por así decirlo, porque el clima acá es una locura en las horas top, en las horas pico, pero ahora ya todos están saliendo, está más fresquito. Y mire esto, boludo, choripán acá. Me hace recuerdo mucho a la vez que estaba en una villa. ¿Ah? That's the name of this? Ah, how much is it? How much? Price? No me entienden. Is pork or beef? Pork. Ah, está hecho de cerdo esto. Aparte del montón de cables enredados que vemos allí, otra cosa que me llama la atención es las rejas que poseen los balcones de toda esta estructura. ¿Alguien me puede explicar por qué?